el año 2002, como Ingrid seguía en su trabajo en la política, un día me llama y me dice, Clara, es que yo quiero ser presidenta de la República. Y le dije, bueno, pues hágale, ¿cierto? Uno a los amigos lo que tiene que decirle cuando le consultan algo, pues si cree que es posible, hágale. Entonces ella me invitó a que yo le manejara la campaña para la presidencia. Y estando en esas, pues desafortunadamente en el año 2002 fue que nos secuestraron. Muchos de ustedes no sé si sepan, pero desafortunadamente nosotros estuvimos secuestradas 6 años de secuestro y esta fue otra experiencia al límite. No diría otra, sino esta fue fundamental, el que nos cambió la vida, no solo a ella, a mí en particular. Y bueno, pues ahí fue un hito y casi que tuve que volver a empezar de ceros. Entonces, efectivamente estuve 6 años secuestrada y logramos sobrevivir, en parte porque, fíjense, ella también tenía una educación diversa a la mía, había estudiado en el colegio Liceo Francés, había estudiado en Francia, y digamos que yo conocía un poquito más la idiosincrasia colombiana, porque había participado en los scouts, mis papás tenían finca, entonces yo había ido en las vacaciones a la finca, digamos que también había tenido esas experiencias, y cuando estuvimos secuestradas, digamos que yo fui el puente, porque pues para ella era un choque estar allá, para mí también, para ambas fue, pero igual pues logramos con las herramientas que ambas teníamos, pues lograr sobrevivir, que a la final es lo que cuenta, ¿no? Una experiencia increíble que no se la recomiendo a nadie, yo creo que ya la doy por vivida yo, ¿cierto? Escribí un libro, ojalá en algún momento ustedes puedan tener acceso a él, se llama Cautiva, Testimonio de un secuestro, y hay muchos libros sobre lo que implica el tema del secuestro. Cuando a mí me liberan, en el año 2008, pues increíblemente pues yo estaba en una actitud pues muy buena, tanto que la gente, algunas alcanzaron a decir, oiga, pues la estuvieron, fueron en la isla Margarita, ¿no? Descansando, cuando nos tocó durísimo, dormíamos muchas veces en el suelo, en la intemperie, pasamos hambre, estuvimos enfermas, no tuvimos medicamentos, en fin, como que tuvimos todas las pruebas, además de la cercanía a la muerte, que sin duda es un campanazo muy fuerte. Entonces, pues eso le genera a uno también una experiencia de vida enorme, porque lo pone a reflexionar en torno a uno mismo, a cuáles son su razón de ser, ¿sí? Le genera como una situación existencial. Y cuando a mí me liberan, le repito, la gente pensaba que estaba bien, pues yo también me sentía muy bien. Y entonces cuando ya me empezaron a preguntar que por qué estaba tan bien, pues a mí me sorprendió, ¿no? Pero ¿por qué está tan bien? Entonces me tocó escribir otro libro que se llama Resiliencia Personal a Prueba de Fuego, contando cuáles son los elementos que yo aprendí en ese secuestro que me permitieron, de una experiencia al borde de la muerte, poder sobrevivir y poder seguir adelante. Y les cuento todo esto para decirles que la vida pues tiene muchas cosas que uno no se espera. Yo nunca me imaginé que fuera a estar privada de la libertad por tanto tiempo. Ni uno ni está privado de la libertad, ni mucho menos por tanto tiempo y mucho menos lograr sobrevivir. Entonces, pues digamos que ¿qué fue lo positivo que yo aprendí de esto? A querer la vida, ¿sí? A tratar de sacar fuerzas de donde no las tenía, porque yo siempre he sido pues una mujer citadina, he sido muy sensible, y cuando uno está abocado a todas estas situaciones de prueba, pues eso le pega al triple que otra persona que sin duda sea más fuerte. Entonces adquirí fortaleza, fíjense, eso es una cosa que nunca me imaginé tener. Adquirí más tranquilidad, porque me di cuenta que había valores o situaciones que yo les daba mucha importancia, que con el tema del secuestro, como estuve al borde de la muerte, hoy a mí ya me preguntan y ya no le doy tanta importancia. Y también se los cuento a ustedes porque a veces uno en su mundo pues piensa que los problemas que tiene son enormes y se arma unas tragedias y se le olvida que hay otra gente que realmente sí tiene problemas muy graves, ¿cierto? Y que le toca salir adelante, y más en un país como esto. Entonces, para decirle que ustedes pues son personas privilegiadas, yo quiero que ustedes tomen conciencia de eso. Tienen una familia, buena, mala o regular, pero la tienen, ¿sí? Conformada de diferente manera, sus papás, algunos podrán tener papás separados, en fin, algunos podrán tener sus abuelitos o no los tendrán, tendrán primos. Hay gente en Colombia y en el mundo que no tiene nada de eso. Entonces yo se lo digo a ustedes porque es un valor, es una cosa muy importante que uno tenga su familia, su país, su lenguaje, en fin, sus costumbres, sus amigos. Y bueno, yo cuando estuve en la selva perdí todo, por eso les digo que cuando ya me liberan, para mí la amistad es algo muy valioso.
la familia es algo valioso, mi país es algo que adoro, ¿sí? Por eso me quedé a vivir aquí en Colombia, porque tuve un hijo en cautiverio. Y a mí lo que más me preocupaba en el momento de tomar la decisión de si me iba del país o me quedaba, era que él, pues fuéramos como de otro país, ¿no? Que volviéramos a Colombia y esto no fuera lo nuestro. Entonces digamos que para mí era importante que él fuera al colegio y para que viviera una vida normal y sintiera orgulloso de ser colombiano, ¿no? Lo que llaman raíces. Más adelante, si él quiere irse a otro lado o estudiar otra cosa, pues ya tendrá la decisión. Pero como ese sentimiento de pertenencia que es tan importante en los seres humanos. Eso fue uno de los temas que aprendí, ¿no? El valor a la vida, el valor a la familia, a las cosas que uno quiere y a las cosas sencillas, fíjese. Cuando uno tiene todo, entonces la mamá le regala algo y uno le dice, ay, qué artera, o no me gustó, o qué comida que hoy no me gusta, ¿no? Y uno a veces como que es displicente y no valora las cosas lindas que le dan. Entonces yo en la selva no tuve nunca un juguito de naranja al desayuno y eso me dio durísimo, ¿sí? Porque imagínense, mi mamá siempre, o casi siempre durante toda mi vida, por eso la adoro tanto, siempre se quiso levantar para preocuparse que yo siempre fuera desayunada, fíjese, cosas que yo no valoraba en su momento y salía a veces de afán o me podría poner de mal genio porque no iba a llegar temprano, pero el desayuno es fundamental. Cuando uno no tiene desayuno, pues se da cuenta que es fundamental el desayuno para tener energía. Las cosas sencillas de la vida, la camita limpia, el baño, en fin, el agua, el jabón, las cosas que allá no tenía y que sin duda mucha gente aquí en Colombia, dados los niveles de pobreza, no tiene. Entonces, les hago caer en cuenta a ustedes de todas esas cosas, porque ustedes pues son la generación del iPad y del iPhone y en fin, del fax, de todas las cosas que hay. Y a nosotros pues no nos tocaron esas cosas, sino se nos fueron dando durante el camino. Entonces yo hoy trato de valorar todo lo que tengo, como me llega, bueno, malo, regular, trato de aceptarlo, creo que eso ha sido algo positivo de lo que he aprendido, eso es una característica de la resiliencia. Es un concepto que no es fácil de entender, pero igual ustedes lo pueden mirar hoy por internet, lo aplican mucho a las empresas en los Estados Unidos, pero también a nivel social, que es que la capacidad de los seres humanos que tenemos de ser flexible ante las circunstancias que se nos dan. Yo, en mi caso particular, se los cuento porque esa situación me permitió sobrevivir, ¿cierto? Y hoy estoy aquí por ser flexible, por tratar de entender esa prueba que me tocó vivir en algún momento y sobrevivir. Por eso se las cuento, porque cada cual también tendrá su historia. Y lo importante a la final de todas esas historias es tratar de poner en balance qué fue lo bueno, qué fue lo malo, o qué aprendí, o en qué estaba yo débil, y cómo puedo reconstruir y fortalecer estas experiencias para seguir adelante.